a las puertas del cielo. Llegaron un día 5 viajeras. ¿Quiénes son ustedes?, les preguntó el guardián del cielo. Yo soy la religión, contestó la primera. Yo soy la juventud, contestó la segunda. Yo soy la comprensión, contestó la tercera. Yo soy la inteligencia, dijo la cuarta. Yo soy la sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó el cancerbero. Y entonces la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. ¿Y ustedes, queridos matriculados, qué cuento nos van a contar hoy? Así arrancamos la tercera clase del taller literario organizado por el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, y en el que estamos al frente de este taller el doctor Isaac Basaure, y me presento, la doctora Micaela Guerra. Y en esta clase vamos a tener temas para charlar, para comentar. Uno de ellos va a ser los diferentes géneros de cuento, algunos de ellos, por supuesto, los más conocidos, los que tenemos en nuestra biblioteca en casa, en algún libro, para identificarlos. ¿Para qué identificarlos? Porque ¿qué literatura nos gusta leer? ¿Y qué literatura nos gusta o nos gustaría escribir? Y para ello es necesario y es importante diferenciar los diferentes géneros, porque muchas veces tenemos algunos que son similares y que no lo son. A esto nos vamos a estar dedicando hoy. Y en la segunda parte de esta charla y de esta clase vamos a hablar del género periodístico, un género que está cada vez más en boga, el género periodístico, que puede pasar a ser una prosa, una literatura, puede pasar a ser una narración literaria. Y para ello vamos a hablar un poco de una corriente, de dos corrientes en realidad, que tuvo la Argentina en la década del 20, que es la corriente de Florida y de Boedo. Y para ello vamos a tener el honor y el agrado, vamos a tener una conversación. En realidad él va a pasar su parte desde su casa, como estamos todos. Una persona que nos va a contar su experiencia, un periodista, escritor y historiador, y nos va a contar su experiencia. Así que estaría bueno que se queden, vean todo el video para tener esta experiencia que de algo, de un género sumamente periodístico, lo podemos transformar en un cuento, en una narración. Vamos a comenzar con los diferentes géneros. Tenemos una mezcla en realidad y vamos a poder diferenciarlos cada uno. Por un lado tenemos lo que es cuento y novela. Vamos a respetar, en realidad se tiene que respetar las estructuras. Por un lado, la novela va a tener una historia, o en realidad que no sea no mínima. El cuento justamente es algo corto. La novela no, la novela está compuesta por varios capítulos, en el cual tiene muchísimos personajes. Cada personaje está bien diferenciado, tiene sus características, se va desarrollando la vida de cada uno de ellos. Hay situaciones que se van a ir desarrollando, se van a ir resolviendo, y otras que no, y que se van a ir formando nuevamente en otros capítulos nuevas historias. Va a haber diálogos entre ellos o no, y siempre va a haber alguien que va a contar esta historia, que lo va a relatar, ¿sí? Esta persona que nos va a contar todo el desarrollo y dónde está ambientado y de qué se trata esta novela y cuál va a ser justamente ese desarrollo y ese nudo que nos va a atrapar para seguir leyendo e entrando en ese mundo ficticio. Dentro de una novela puede haber también diferentes géneros, y esto es lo que nos va a llevar y vamos a enganchar con lo que vamos a charlar de los géneros. ¿Qué quiero decir con esto? En una novela podemos encontrar otros géneros que se van a ir colando. Por ejemplo, en una novela puede haber notas periodísticas, poemas, cartas, que tienen una diferente escritura, una prosa totalmente que se distingue una de la otra, y hasta diferentes tipografías. Para ello tengo acá en mi pequeña biblioteca,
seguramente lo conocen, Harry Potter. En ella la autora, esta es la cuarta entrega, Harry Potter y el Cáliz de Fuego. En ella hay un personaje que es una periodista y escribe en un diario que se llama El Profeta, y justamente incorpora varios artículos que los personajes, los protagonistas principales leen. Yo les voy a mostrar para que vean, espero que se pueda ver. Van a ver que tiene, acá empieza la nota periodística y van a ver que esta tiene la sangría, cambia rotundamente a lo que es la novela y la nota periodística, que van a ver que es totalmente diferente. ¿Sí? Que tiene una sangría mucho más corta, que se compone que están leyendo un diario. Esto quiere decir que en una novela nosotros podemos incorporar otros géneros. Y eso es lo bueno y es lo que está pasando ahora. Que se complica un poco diferenciarlos y que se van mezclando y se van creando nuevos géneros. Que esto hace muchísimas décadas atrás no pasaba y era todo mucho más rígido. Aún así, hay una diferencia entre cada uno de ellos. Para eso vamos a empezar, y no es lo mismo ciencia ficción, fantasía y lo fantástico. Cuando hablamos de ciencia ficción, ¿a qué nos referimos? Ciencia ficción, justamente, aparte de ser algo ficción, es algo que está basado en avances tecnológicos. Por ejemplo, los miedos actuales, ¿sí? Viajes al espacio, hablamos de libros y de películas Star Wars, ¿por qué no? Estamos hablando de problemas bioéticos, problemas de androides, la ética entre el ser humano y el robot y las máquinas. Eso es lo que nos referimos. Es lo miedo a lo desconocido, ¿sí? A las comunicaciones, a los avances tecnológicos. Eso sería ciencia ficción. Cuando nos referimos a fantasía es cuando se crea un mundo nuevo. Tenemos grandes referentes, ya lo vimos recién. Harry Potter es fantasía. El Señor de los Anillos, el autor, que es Tolkien, ha escrito y ha creado un mundo fantástico, totalmente un mundo con mapas, con sus ciudades, con sus capitales, con sus personajes, toda una fuente política e histórica. Eso es lo que sería fantasía. Pero entonces, ¿a qué llamamos fantástico? Bueno, fantástico llamamos que el autor, sobre un hecho real, un hecho que ha sucedido, un hecho verídico, lo transforma en algo fuera de sí y le pone su magia. Acá tenemos un gran referente, un escritor latinoamericano, que es Gabriel García Márquez, con su realismo fantástico. Basado en un hecho realmente, que sucedió realmente, o no, pero que puede suceder, lo ponemos esa gotita de magia y de fantasía. Eso es lo que nosotros llamamos fantástico. También tenemos un nuevo género que en realidad, no sé si tan nuevo, pero que se está imponiendo, que es la autoficción. Autoficción, y bueno, un hecho que le pasó al propio autor o a un tercero, a un conocido, a un amigo, lo escuchó y dijo, bueno, voy a escribir y lo ficcionalizo. Entonces al autor se le ocurre, bueno, esto le voy a intercambiar y le voy a poner estas cosas. Y al lector esto lo atrapa, más hoy en día que como que estamos con las redes, que estamos conectados y que queremos saber de todo, de todos, y nos preguntamos si nos atrapa. ¿Esto pasó de verdad? Esto no pasó, y esto lo que ahora se está imponiendo. Así que con otro género se formó este género y se está haciendo, que es autoficción. Vamos a pasar, que tenemos ahora otro género que también lo confundimos, que es terror y horror. Lo confundimos, me incluyo, pero no es lo mismo. Terror está basado también en hechos reales, en hechos que suceden, por ejemplo, catástrofes naturales, un terremoto, enfermedades, situaciones que marcan miedo, ¿sí? Por ejemplo, un tsunami, maremotos, catástrofes, que eso es lo que nos da terror. Otra gran herramienta que utilizan los autores, que es la herramienta fundamental y que es muy rica para utilizar, es la locura, porque son personas reales con locuras reales que hacen locuras reales,
¿sí? Que personas desquiciadas, eso sería terror. Y un gran escritor que ha utilizado este género es Edgar Allan Poe, recomendado, el que le gusta el género terror. Con la locura es algo que existe y que sucede y que es de verdad. Y el horror, a diferencia del terror, está basado en hechos sobrenaturales. Y acá podemos hablar de fantasmas, de monstruos, de extraterrestres, de lo que nos ocurra, pero que son ficticios, ¿sí? Que no existe, pero que es sobrenatural. De zombies, de vampiros, que hubo un montón de sagas que se pusieron de moda sobre este género. Stephen King, por ejemplo, escribe tanto de terror como de horror. Así que también, si les gusta este género, les voy tirando autores para que ustedes busquen. En internet ahora tenemos por suerte, una gran variedad para buscar. Y con esto de que estamos todos en casa y con esta situación, podemos encontrar muchas páginas, tanto en PDF, que podemos encontrar novelas, cuentos y estos autores para enriquecernos y conocer de estos géneros también, para conocer qué es lo que nos gusta y lo que no. Otro género que también se puso de moda y que en realidad tiene bastante demanda es las novelas basadas en un hecho histórico. ¿Qué querría decir esto? Que la novela está basada en un evento histórico determinado y ese evento histórico va a determinar la vida de todos los personajes. Se va a desarrollar todo en esa época en particular y la vida de cada personaje, de cada protagonista, va a depender de eso. Tanto sea ya por una guerra, un éxodo, una migración forzosa, alguna enfermedad, un hecho histórico real que ha sucedido en la historia y que marcó a los personajes. Y esto lo va a llevar a los personajes a recorrer, a tener aventuras, a tener drama, a tener una historia de amor. Se van a ir a encontrar, a desencontrar. Y el final de esa historia también va a depender de ese momento histórico. También los personajes, como en muchas novelas, conocen a personajes que realmente existieron. Esto sucede, y les voy a recomendar una gran escritora española, que es María Dueñas. María Dueñas escribió El tiempo entre costuras, seguramente lo han escuchado o han visto la serie también. Y Las hijas del capitán, que es la última novela de María Dueñas. En ella los personajes transitan por crisis, por momentos, por situaciones que los llevan al límite y los llevan a recorrer y transitar su vida, y conocen a personajes famosos de la historia. Eso sería una novela histórica o basada en un hecho histórico. Eso también va a depender, y yo creo que esto es algo de los géneros, de la demanda y de lo que el público consume y del público le gusta. Depende de cada país, de cada cultura, de cada sociedad, y también se van generando nuevos géneros. Estos son algunos de ellos, como tenemos tantos, y nos gustaría en este taller, a todos los matriculados que se han anotado el curso, que nos comenten qué otro género les gusta, de qué quieren que hablemos, o recomendar, o leer algún cuento que podemos charlar, y que nos comenten qué les puede gustar. Otra referente argentina, escritora, que no me quiero olvidar y omitir, es Viviana Rivera. Ella escribe sus novelas también basadas en un hecho histórico determinado, y es el puntapié, es el disparador para contar una historia de dos protagonistas, tres o todos los que haya en esta novela. Esta novela se llama Secreto bien guardado y está ambientado en la provincia de Córdoba en la década de 1940. Así que también a quienes les gustan las novelas románticas y novelas históricas, la recomiendo. Viviana Rivera tiene muchísimas, pero muchísimas novelas y libros que ha escrito. Lo mismo si nos vamos a género, el mismo género similar, Jane Austen ha escrito varias novelas. Una de ellas es Mayfield Park, Orgullo y Prejuicio. También son clásicos de la literatura inglesa que recomiendo, y que estaría bueno que conozcan varios autores. Esto es lo que sería en cuanto a género.
Cuando hablamos de género periodístico, no nos suena que sea una narración literaria, que sea algo de literatura, pero sí lo es, porque contiene lo mismo, una introducción, ¿sí? Lo que sería el titular, el desarrollo de la historia o del relato, y el final, es decir, cómo terminaría esta nota. Y se puede pasar a una prosa literaria. Cuando hablamos de género, en realidad periodístico, vamos a hablar de estas corrientes literarias que lo hablaba en la introducción del video. ¿Qué es esto de las corrientes de Florida y Boedo? Seguramente lo han escuchado o quizás en el colegio lo hemos visto ya hace un par de añitos atrás, pero bueno, está bueno siempre recordarlo. Florida y Boedo. Florida y Boedo eran dos corrientes totalmente distintas que no coincidían, pero justamente cada uno tenía su línea y sus características. Florida eran autores, escritores, mejor dicho, que eran más elegantes, que se juntaban a tomar el cafecito o el té con masitas en la confitería Richmond, que era una confitería muy elegante de la calle Florida, todos pitucos, y justamente lo que ellos buscaban o lo que ellos querían era la estética, ¿sí? Lo más importante para ellos era la estética, ¿sí? Que sea puramente literatura. Arte solamente puro, ¿sí? Arte que sea solamente de literatura, que no tuviera nada social, ¿sí? Que no sean denuncias, que no sea algo político. Justamente la elegancia, y si podríamos decir superficial, puramente literatura. Y para ello tenemos un gran escritor que era, si podemos ponerlo como la figura principal de esta corriente de Florida, que es Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges tenía esta corriente y vamos a ver que en todos sus cuentos y poesías y novelas no tiene un contenido social, un contenido político. Más bien es puramente literatura. Y yo de Jorge Luis Borges me gustaría, y esto mi opinión personal para que lean, es un cuento de él que es La intrusa. Excelente cuento que van a tener ahí varios géneros y opiniones y van a poder opinar sobre este cuento de Jorge Luis Borges, La intrusa. ¿Y qué sería Boedo? La corriente de Boedo, y bueno, sería la otra cara de la moneda justamente, era lo social, lo que iba a la denuncia, lo que iba a los hechos actuales, ¿sí? ¿Por qué se llamaba Boedo? Y bueno, porque estos escritores se juntaban en la avenida Boedo al 800 en una editorial que se llamaba Claridad. Allí eran más periodistas, escritores que estaban sobre la actualidad, tenían una gran carga social. ¿Sí? Predominaba la prosa narrativa, el ensayo, no era tanto la literatura y lo estético y lo fino, podríamos decir, de lo que sería Florida. ¿Sí? Tenían más relación con lo social, tenían un contenido fuerte y que hacían las denuncias de esa época, por supuesto. Y aquí la figura principal, si podríamos ponerle una portada y una figura para cada corriente, tenemos a Roberto Art. Roberto Art fue periodista, cuentista, y en él es un ejemplo de que sus columnas en el periódico, en el diario, los transformaba en una narración de literatura. Él escribió Aguas Fuertes Porteñas, es un librito que lo pueden conseguir, cortito, chiquito, y tiene, en realidad es una compilación de todas las notas que hacía para el diario de eventos de Buenos Aires de esa época, estamos hablando de 1920, 1930. También escribió Los Siete Locos y una novela llamada Amor Brujo, también para que vayan anotando en su cuadernito varios libros que pueden ir leyendo y que son grandes exponentes escritores argentinos. Estas corrientes, ¿por qué se las comento en esta charla? Porque vamos a tener el lujo y el placer de escuchar al periodista Federico Gastón Guerra. Él es periodista, historiador, escritor, licenciado en periodismo, egresado de la Facultad de Lomas de Zamora. Y él nos va a contar su experiencia, tanto de escribir literatura, de escribir notas periodísticas. Él escribió
la historia de la ciudad de Turdera, que se encuentra en el partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, y tiene una vasta cantidad de libros y de cuentos y de notas periodísticas, y está bueno traerlo a este taller para que nos cuente su experiencia de escritura y de cómo también él ha participado en concursos literarios, y esto nos enriquece día a día a nosotros acá, abogados matriculados que queremos escribir y que no nos animamos. Bueno, vamos a tener la experiencia, el lujo de escucharlo, así que espero que lo disfruten, espero que hayan disfrutado esta clase con alguno de los géneros que hay de la literatura, y todo lo que se les ocurra nos pueden escribir al mail, que los matriculados que se han anotado, esperemos que sea de su agrado. Acuérdense que tenemos el concurso de cuentos organizado por el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, así que participen, anímense para cuentos cortos, cuento corto infantil, de terror, de horror, de ciencia ficción, fantasía, fantástico, lo que quieran. Participen, anímense, que es una experiencia sumamente agradable, divertida y enriquecedora. Así que les mando un beso. Nos estaremos viendo para la próxima clase y les voy a dejar con el periodista Federico Gastón Guerra para que él les cuente su experiencia.